Hola, hola, ¿qué tal mis teje artistas? Ya estamos aquí una vez más para compartir con ustedes el paso a paso de esta linda bufandita realizada en la técnica de 2 agujas, tan sencilla en punto de Santa Clara, pero con unos pomponcitos de muchos colores. Esta bufandita tiene unos aumentos y unas disminuciones que ya verán ustedes en el paso a paso de este video. La hemos realizado con 100 gramos aproximadamente de lana indicada para las agujas de 5 milímetros, pero hemos trabajado en agujas de 8 milímetros. También hemos utilizado aproximadamente 20 gramos de lana, tomando en cuenta todos los colores que usamos para los pompones, pero como les digo en el video, pueden hacerlo con todos esos colores que nos quedan, que podemos reciclar de otros proyectos. A continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle de esta linda bufanda. Bien, para empezar a tejer nuestra bufanda para niños, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es utilizar esta lana perlita dominó de la marca Lancaster, que es la que casi siempre uso, indicada para las agujas de 5 milímetros, y voy a usarla doble en agujas de 8 milímetros, ¿sí? Y también vamos a utilizar esos restos de lana que nos van quedando de proyectos anteriores, aproximadamente unos 4 o 5 colores, y yo aquí tengo solo 2 para mostrarles que deben ser del mismo grosor de la lana con que vamos a tejer la bufanda. Esta bufandita tiene también su gorrito haciendo juego y un pullover muy bonito, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar por la bufanda y está muy sencilla y fácil de realizar. Vamos a tomar lana doble de nuestra lana y en nuestras agujas vamos a empezar montando 8 puntos. Bien, como pueden ver, aquí tengo ya los 8 puntos y lo primero que haremos es tejer toda la primera carrera, ¿sí? Con las 2 hebras. Vamos a tejer toda la primera carrera en punto derecho, ¿sí? Así yo tomo los puntos así por la parte de atrás solamente en la primera carrera, ¿sí? Porque me es más cómodo por la forma en que monto los puntos, pero como tú lo hagas estará bien. Lo importante es tejer punto derecho. Entonces tejemos toda la primera carrera en punto derecho, ¿sí? Y luego vamos a pasar sin tejer el primer punto a partir de aquí y vamos a tejer este puntito, segundo puntito, y en el tercer puntito aquí, miren, en el punto de abajo, en la carrera de abajo, vamos a tejer ahí lo que se llama un derecho profundo. Tejemos un punto derecho y también aquí. Y continuamos hasta que me queden 3 puntos en mi aguja. Aquí tengo 3, voy a ir aquí, tejo un derecho profundo y luego voy a tejer estos puntos todos hasta el final, ¿sí? Hasta aquí tengo 2, 4, 6, 8 y 10 puntos. Doy la vuelta a mi tejido y continúo tejiendo en punto derecho, pero recuerden que el primer punto lo paso sin tejer y luego continúo tejiendo todos los puntos normales, ¿sí? Esta sería la carrera del revés y la vamos a tejer así, sencillamente sin hacer aumentos. Bien, termino esta carrera y ahora estoy nuevamente en el derecho. En mi caso es cuando tengo la hebra hacia la mano izquierda, ¿sí? A otras personas les queda la hebra a la mano derecha. Bien, entonces paso sin tejer el primer punto, tejo el segundo punto y en el tercer punto vuelvo a hacer un aumento que sería un derecho profundo, un punto aquí y el otro arriba, y continúo tejiendo en punto derecho hasta tener 3 puntos en mi aguja izquierda. Nuevamente aquí tejo un derecho profundo y vuelvo a tejer otro puntito aquí y continúo. Ahora tendré 12 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Por el revés nuevamente, que es por donde se ve como unas cadenitas, voy a tejer todos los puntos en punto derecho. Hasta el último puntito, ¿sí? Ahora nuevamente siempre al inicio voy a pasar el primer punto sin tejer, tejo el segundo punto y aquí vuelvo a hacer mi aumento, un derecho profundo y un derecho arriba normal. Continúo tejiendo
mis puntitos en punto derecho hasta tener solamente 3 puntos en mi aguja izquierda. Cuando estoy allí voy aquí y tejo el derecho profundo y el derecho de arriba, el derecho normal, y termino aquí de hacer todos mis aumentos con 14 puntos. Y voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. 14 puntos es todo lo que necesito. Continúo tejiendo a partir de aquí todos los puntos por todas las carreras en punto derecho, ya sin hacer ningún aumento, ¿sí? Solamente voy a tejer sin hacer aumento todas las carreras iguales, primer punto sin tejer, el resto de puntos todos en punto derecho. Paso sin tejer y continúo. Así voy a continuar hasta tener el largo en mi tejido que necesito para la bufandita, ¿sí? Entonces voy a tejer esta carrera para que ustedes vean cómo lucen los aumentos y cómo se ve nuestro tejido, para ya luego continuar tejiendo. Créanme que esta bufanda es muy bonita. Miren, ahí está, así se ve esta parte de abajo más angostita y esto va dando de ancho. Ahorita la vemos muy angosta, pero cuando nuestra bufanda tenga unos 20 o 30 centímetros ya se va a ver el ancho bonito de toda la bufanda, y recién allí la voy a medir con centímetro para decirle a ustedes, o con cinta métrica, perdón, para decirle a ustedes cuánto es lo que tiene nuestra bufandita, ¿sí? Bien, entonces vamos tejiendo así todo en punto derecho hasta tener el largo que necesitamos. Bien, como pueden observar, he continuado tejiendo hasta tener la medida necesaria. Voy a medir aquí delante de ustedes para que puedan ver cuánto es que debe de medir nuestra bufandita. Hemos continuado tejiendo todo en punto derecho, ¿sí? Entonces tenemos así con nuestra bufandita doblada 55 centímetros, lo que quiere decir que vamos a tejer hasta que nuestra bufandita mida 1,10 m, ¿sí? Cuando nuestra bufanda tiene ya 1,10 m así tejida toda en punto derecho, vamos a empezar con las disminuciones. ¿Cómo vamos a hacer las disminuciones? Para que este extremo que vamos a terminar nos quede igual que este que tenemos aquí. Entonces vamos a tejer de esta forma, ¿sí? Vamos a acercar un poquito más allí y vamos a tejer. El primer punto lo pasamos sin tejer como siempre y tejemos el segundo y el tercer punto en punto derecho, y luego vamos a tomar estos dos puntos juntos del derecho así por la parte de atrás y sigo tejiendo así hasta que me queden 3 puntos aquí, 4 puntos, 3 y 4. Voy a tejer estos dos más así. Bien, ahí está, tengo 4 puntos y voy a tomar, perdónenme, son 5, estaba confundiendo con el inicio, son 5, dejo estos 3 y tomo estos 2 de aquí, ¿sí? Dejo así hasta tener 5 puntos y tomo estos 5 puntos así del derecho por atrás y termino de tejer toda esta carrera. Bien, doy la vuelta a mi tejido y ya saben que en la siguiente carrera siempre el primer punto no tejo y luego continúo tejiendo todo en punto derecho, ¿sí? Aquí no hago disminuciones, solo por un lado del tejido, por el lado derecho, estoy haciendo las disminuciones. Bien, tejo así hasta el último punto. Luego doy la vuelta, estoy otra vez en la carrera de disminuciones, paso sin tejer el primer punto, tejo el primero, el segundo y aquí dos juntos del derecho por la parte de atrás, ¿sí? Y voy a dejar aquí 5 puntos, 2, 4, 5, solamente tejo estos dos, 1 y 2, y tomo estos dos juntos del derecho, pero por la parte de atrás, ¿sí? Entonces miren cuántos puntos tengo ahora. Voy a contar 2, 4, 6, 8 y 10. Como empecé con 8 puntos, voy a disminuir 2 más, pero en esta carrera voy a tejer como siempre, perdón, el primer punto no lo tejo, ¿sí? Siempre en las chalinas procuremos no tejer el primer punto porque eso ayuda a que nos salga muy recta y que no ceda demasiado la bufanda, ¿sí? Bien, continuamos así hasta el último punto. Ahora aquí vamos a tejer de la siguiente manera. Paso el primer punto sin tejer, tejo el segundo punto y allí mismo después del segundo tejo el tercero y el cuarto juntos del derecho. Entonces aquí voy a dejar 4, 2, 4 y tejo estos, solamente estos dos, 1, 2
Y ya que tengo 4, tomo este y este juntos, el derecho por atrás, y termino tejiendo estos 2 puntitos. ¿Sí? Así me va a quedar igual que el comienzo. Aquí voy a tejer toda esta carrera en punto derecho. Paso sin tejer el primer punto. Siempre quiero olvidarme de eso. Como casi siempre tejo el primer punto, me olvido. Pero recuérdenlo ustedes, ¿sí? Tejemos hasta el último. Y luego por aquí rematamos los puntos de la siguiente manera. Paso sin tejer el primero, tejo el siguiente y el anterior pasa por encima. Tejo el siguiente y el anterior pasa por encima. Tejo el siguiente, todo en punto derecho, el anterior por encima. Así remato mis 8 puntitos para que este final de mi bufanda quede igual que el inicio, ¿sí? Ahí está. Y listo, termino. Voy a cortar la hebra dejándola un poquito larguita para luego poder esconder los puntitos con la aguja lanera. Ahí está. Entonces así tengo el inicio, el final, perdón, y así tengo el inicio. Bien, ahora lo que vamos a hacer es nuestro pompón. Ya he enseñado en otros videos a hacer el pompón, pero quiero mostrarles aquí el truquito que tengo también para hacer el pompón. Y lo vamos a hacer de muchos colores para que nuestra bufanda quede bastante alegre, ¿sí? Bien, miren, yo voy a usar unas lanitas que me sobraron y estas, bueno, que sí tienen un poquito más, pero lo importante es que sean colores bastante alegres. Entonces les voy a contar cómo es que yo hago mi pompón. Miren, yo tengo aquí un alambrecito. En otros videos ya lo he contado. Este alambrecito está torcidito así como en forma de una U, bueno, de una U cuadrada. Y me sirve para hacer el pompón y realmente para mí es la mejor forma que yo encontré para hacer los pompones. Súper práctico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a acomodar mis lanitas de esta manera. Ustedes van a doblar el hambrecito del tamaño que quieren que les quede el pompón. Por ejemplo, a mí me va a quedar de este tamaño, ¿sí? No sé cuántos centímetros tenga aquí. Voy a medir, a ver. Me va a quedar un pompón de 5 centímetros. Si ustedes lo quieren más chiquito, lo hacen más chiquito. Si quieren más grande, ¿sí? Dependiendo de lo que mide aquí nos va a quedar el pomponcito. Bien, entonces voy a tomar cada hebra de cada lanita así. Por ejemplo, tomo la amarilla, luego tomo la de color anaranjado, así, miren. Así voy acomodando las puntitas todas parejitas. Luego esta de color turquesa. Solo que van a tener cuidado de que si es un niño y no es una niña, no le vayan a poner color rosa, ¿sí? Y luego ya pueden combinar todos los colores que ustedes quieran. También el rojo. Y por último este verde que me encanta porque es súper alegre. Ahí está. Entonces voy a poner todas mis lanitas hacia abajo. ¿Sí? Miren qué bonito nos va a quedar el pompón. Y vamos a tomar nuestro alambrecito y vamos a dejar unos centímetros hacia abajo la lanita. Así, miren. Allí. Y vamos a empezar a envolver. Así. Cada vez que llegamos abajo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué contamos? Porque como vamos a hacer 2 pompones, necesitamos que nos salgan del mismo tamaño. Entonces necesitamos contar las vueltas, porque según las vueltas es el tamaño, ¿sí? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a acomodarlo bien así. 18, 19, 20, vamos a seguir, 21, 22, no que aquí se me atracan las lanitas, 23, espérenme, que como son varias a veces se ajustan, 24, ¿sí? Que todas queden templaditas, y 25. Bien, yo lo voy a hacer con 25, si ustedes quieren que les quede más redondo el pompón, le ponen más vueltas. Cortamos casi a la misma altura y miren, aquí podemos dejar esto, no pasa nada. Si vamos a conseguir ahora una lanita de la misma lana que tenemos aquí, o si nuestra lana no es resistente, vamos a conseguir un nylon o un pabilo que sea bastante resistente porque necesitamos ajustar bastante a la hora que vamos a hacer el nudo. Entonces de repente la lana no nos va a servir, vamos a conseguir un material bastante resistente. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo este lacito de organza o esta cinta de organza que es bastante fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a tomar así la cinta
y la voy a pasar calculando en el centro, ¿sí? Tiene que ser bastante larguita para que me dé comodidad. Ahora yo la paso una vez y la vuelvo a pasar por segunda vez, ¿sí? 2 veces. Nos ubicamos más o menos en el centro, ¿sí? Si vemos que no está en el centro, lo acomodamos. Y aquí sí requerimos de mucha fuerza. Vamos a ajustar lo más fuerte que podamos, lo más fuerte. Bien, bien ajustadito. Miren, por ejemplo, acá vamos a ajustar así para que cierre bien. Porque dependiendo de cuán ajustadito esté, más seguro nos va a quedar nuestro pompón, ¿sí? Entonces aquí sí es una suerte de jaladas de un lado y del otro. Vamos templando y seguimos jalando, porque cada vez miren que yo ajusto así hacia abajo, corre un poquito más y ajusta un poquito más. Bien, cuando ya está muy ajustadita, hacemos otra vez un nudito para que quede allí y listo. Vamos a retirar nuestro alambrecito, lo sacamos y nuestro pomponcito todavía no está formado, está así nada más. Entonces ahora vamos a tomar nuestra lanita, perdón, nuestra tijera, y vamos a empezar a cortar. Debe ser una tijera con bastante filito. De esta manera no se desperdicia mucha lana como otras veces cuando tenemos que ir emparejando el pomponcito y nos sale bastante lana que cortar. Pues aquí no, van a ver ustedes como nos queda siempre con cuidado de no cortar la lanita con la que hemos amarrado, o la cuerdita o el pabilo. Vamos cortando así hasta terminar. Bien, miren, allí está, no está todavía con la forma de pompón, porque lo que nosotros vamos a hacer es darle la forma bonita. Entonces vamos a poner nuestras cuerditas hacia atrás y vamos a poner nuestra manito aquí en el centro, así, abriendo el pomponcito para poder emparejar todas las hebritas, ¿sí? Si ustedes no tienen buen pulso, cortan un circulito para que les pueda servir de molde y lo ponen sobre la lanita para ir emparejando. Miren, por ejemplo, acá está muy disparejo, entonces vamos a empezar así. Y vamos a ir emparejando. Ven que no es mucha la lana, es muy poquita. Y vamos sacudiendo nuestro pomponcito para ver cómo va quedando. Todavía nos falta, entonces lo hemos hecho por aquí, ahora lo vamos a hacer por aquí. Miren cuando presionamos cómo sobresale, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir emparejando. Sin temor y como les digo, con una tijera bien afiladita, pues vamos a avanzar rápido. Ahí está. Luego seguimos sacudiendo y miren qué hermoso. Miren por aquí, por ejemplo, no había cortado yo. Ahí está. Vamos a revisar que todas las cuerdas estén bien cortaditas. Y también sacudirlo bien. Miren, va quedando nuestro pompón hermoso. Entonces así lo emparejamos todo. Y como aquí dimos 24 o 25 vueltas, la misma cantidad de vueltas vamos a dar para el otro pompón. Y vamos a hacer dos igualitos. Bien, miren, entonces una vez que hemos hecho ya nuestros dos pomponcitos del mismo tamaño, lo siguiente que haremos será colocarlos cada uno en el extremo de nuestra bufanda, ¿sí? Así, y los vamos a coser, para lo cual vamos a retirar cortando este nudito que hemos hecho aquí con la cinta. En este caso yo lo hice con una cintita, entonces vamos a asegurar muy bien haciendo un nudito, ¿sí? Y vamos a cortar con nuestra tijerita allí, dejando un centímetro por lo menos, porque allí con la cintita vamos a coser, o en la cinta vamos a coser, ¿sí? Aquí también ya hemos asegurado bien y vamos a cortar igual dejando un centímetro, ¿sí? También para que no se nos desbarate. Y luego ya con nuestra aguja lanera y tomando la lana de los extremos que nos ha quedado aquí, vamos a hacer la costura, ¿sí? Bien, vamos a pasar así nuestra lanita por aquí y vamos a traer uno de los extremos. Acá tenemos dos hebras, pero vamos a usar solo uno y vamos a hacer esto. Miren, en la parte de los 8 puntos entramos y salimos por los 8 puntos. ¿Para qué? Para poder recoger acá los puntitos, ¿sí? Entonces aquí, una vez que hago esto, voy a asegurar para que me quede recogida esta parte
Y luego ya voy a tomar mi pomponcito. Y miren, voy a pasar por aquí, por donde está este nudito que nos asegura todo el pompón. Por allí voy a pasar con mi aguja lanera. ¿Sí? La voy a acomodar de la mejor forma posible. Y luego voy a picarle aquí en el tejido. ¿Sí? Allí. Entonces vuelvo a entrar otra vez en el tejido nuevamente para que quede muy seguro. Y vuelvo a pasar aquí por el lacito que tengo. Entonces de esta manera voy a asegurar el pompón, ¿sí? Siempre acomodando mi lanita para que pueda pasar. Ahí está, jalo con fuerza. Y después de haber hecho eso, entonces ya voy a asegurar aquí. Estas lanitas que se metieron las voy a sacar así una por una con mi agujita, porque siempre se meten por ahí las lanitas, entonces las vamos a liberar. Así, ¿vieron? Para que nuestro pompón quede muy bonito. Solo nos falta esta lanita que está aquí. Ahí está, ahora sí, listo. Entonces vamos aquí asegurando, saco mi lanita y con el otro extremo de la lanita que me ha quedado voy a hacer un nudo doble, es decir, paso una vez y vuelvo a pasar aquí por segunda vez. Ajusto bien y nuevamente un nudito más y listo. Ahora, si no quiero que esto quede colgando, que no queremos obviamente, voy a tomar una aguja lanera de ojito más grande para pasar las dos hebras y voy a perder estas hebritas dentro de mi tejido, ¿sí? Miren así, en el tejido de la bufandita pasamos así y listo. Cortamos y ya está el pompón puesto en nuestra bufandita. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Y listo, miren mis tejeartistas, luego de haber cosido los dos pomponcitos, uno en cada extremo de nuestra bufandita, así es como luce nuestra bufanda tejida en la técnica de 2 agujas. Ahí está, con 1,10 m de largo. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer esta bonita bufanda porque ya pronto viene el gorrito que también está muy pero muy bonito. Y luego el pullover o chaleco. Aún no me animo si será pullover o chaleco. Así que si tú quieres que sea pullover o tal vez chaleco, puedes escribirlo allí en los comentarios y la mayor votación será la que gana. Será hasta una próxima oportunidad. Un besito muy grande. Gracias por su compañía. No olviden suscribirse a la fanpage de Vivir Tejiendo y seguirnos también por nuestra cuenta de Instagram. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas, pero muchas bendiciones.